defectuoso. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A qué vinimos? Vinimos a hacer una rendición de cuentas y ver qué falta de aquí al 7 de agosto para que el ministro de Transporte y los demás funcionarios se queden resolviendo los cuellos de botella y podamos terminar, por así decirlo, con broche de oro. ¿Terminar qué? Terminar la revolución de la infraestructura que pusimos en marcha, que esa revolución no va a terminar, porque esa revolución vamos a garantizar que va a continuar por muchísimos años más. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace ya casi 8 años. Hace 8 años estábamos en la campaña, y estábamos en la campaña imaginándonos a Colombia 8 años después. ¿Qué nos imaginamos? Nos imaginamos una Colombia en paz, una Colombia sin FARC, una Colombia con menos pobreza. Y mañana vamos a publicar los últimos datos de pobreza que son muy positivos. ¿Cuántos colombianos nos hemos sacado de la pobreza y de la pobreza extrema? Y también nos imaginamos un país con una infraestructura moderna. Yo recuerdo que discutíamos con el doctor Germán Cardona y yo le decía, usted que es ingeniero, cuénteme si es que los ingenieros colombianos no tienen las mismas capacidades de los ingenieros en Alemania o en Estados Unidos o en Inglaterra para no construir autopistas, túneles, viaductos de la misma envergadura que los tenemos en Suiza o en Alemania. Y nos propusimos hacer de la infraestructura una de las locomotoras que impulsara la economía, pero al mismo tiempo hacer de la infraestructura un factor de competitividad para que Colombia se desatrasara en materia de infraestructura y le pudiéramos entregar al próximo gobierno una verdadera revolución en este frente. Hicimos un diseño. ¿Qué tenemos que hacer para que en 8 años logremos cumplir con ese sueño en la infraestructura? No les voy a hablar ni de la paz, ni voy a hablar de la pobreza, voy a hablarles solamente de infraestructura. Teníamos que tener una buena institucionalidad, porque lo que teníamos no funcionaba. Recuerden ustedes cómo le decían los colombianos, cómo le decíamos los colombianos al INCO, la cueva de Rolando, la cueva de ladrones, porque ahí era donde se hacían todas las componentas, donde se robaban un porcentaje muy importante de los dineros que iban a construir infraestructura. No se estructuraban los proyectos. Teníamos la costumbre de licitar y después estructurar. Por eso los proyectos o no se hacían o quedaban a medio hacer porque resultaban costando 2, 5, 10 o 100 veces más de lo que habían previsto al comienzo de los proyectos. Y por eso nos habíamos, entre otras razones, atrasado tanto en materia de infraestructura. También porque la infraestructura era de los rubros que los ministros de Hacienda, y yo fui ministro de Hacienda, sacrificábamos cada vez que teníamos alguna afugia fiscal. Decíamos, no construyamos esto, no construyamos aquello. Y por eso nos fuimos atrasando, acumulando atrasos, mala gestión y no tener nunca la infraestructura como prioridad. Pues bien, eso fue lo que nos empeñamos en resolver. Acabamos con el INCO, creamos unas instituciones que hoy son ejemplo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y comenzamos el proceso de esta gran revolución de la infraestructura.
Y por supuesto, la región Caribe ha sido una región protagonista en esta revolución. Y por eso invitamos a los gobernadores y gobernadoras de los 8 departamentos de la costa Caribe, La Guajira, el Magdalena, el Atlántico, Bolívar, Córdoba, San Andrés, Sucre y Cesar. Nos falta solamente San Andrés, que no está aquí. Aquí están los otros gobernadores a quienes saludo con mucho cariño y les agradezco porque aquí hemos venido trabajando de la mano para hacer esta revolución. Hay mucha gente que tiene que colaborar y articularse para poder ser efectiva. Como ya se dijo en la introducción, el Caribe tiene más de 10.720.000 habitantes, el 23% del país, y creo que nunca antes habíamos visto avances, obras que se han convertido en realidad, sueños que se han convertido en verdaderas obras. Y lo que vamos a hacer ahorita es un balance de lo que hemos hecho, pero sobre todo, qué falta para ponerle el acelerador y qué falta para garantizar que hacia el futuro esta revolución continúe. De manera que aquí estamos con los gobernadores, con los alcaldes, con el ministro y todos los funcionarios que en una u otra forma tienen que ver con esta revolución de la infraestructura. ¿Qué condiciones necesitábamos para hacer esta revolución? Eso fue parte de lo que planeamos desde el principio. Necesitábamos una economía sólida que le diera confianza a los inversionistas, a los que tendrían que venir a ayudar a financiar las obras. Eso era una condición necesaria. Por eso hicimos todo lo que hemos venido haciendo para que hoy tengamos grado de inversión, para que hoy estemos pagando el menor costo de nuestra historia por los bonos soberanos de Colombia. Eso es lo que llaman riesgo país. Tenemos el riesgo país más bajo. Eso es lo que refleja la solidez de la economía. Y esa era una condición necesaria porque las magnitudes de financiación que se necesitaban eran muy superiores a la capacidad de nuestro propio sector financiero de financiarlo. Entonces, esa era una condición necesaria y por eso desde hace 8 años estamos haciendo las reformas constitucionales, legales y las políticas para que hoy podamos decir también con mucho orgullo que tenemos una economía mucho más sólida, más fuerte de lo que teníamos hace 8 años. Y repito, ¿cómo se mide eso? Por lo que nos cuesta ir al exterior a prestar plata. Si hay confianza, baja ese costo. Si no hay confianza en el futuro, sube el costo. Y el mercado es implacable. Son los jueces más duros. Y ellos están diciendo, Colombia tiene una economía sólida y eso se está reflejando en que estas obras están siendo financiadas también por la banca internacional, inclusive por emisión de bonos que han hecho los concesionarios. La otra parte era la institucionalidad, que ya les mencioné. Eso era una condición necesaria y ya eso se puso en marcha. Pusimos en marcha también unas leyes muy importantes que prohibían, por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción. Prohíbe licitar si no está debidamente estructurado el proyecto, cualquier proyecto. Y eso ha cambiado en forma muy importante todo el esquema de contratación en este país, para bien, por lo que les decía que antes lo que se hacía era licitar y después estructurar. Y algo muy importante, quisimos pensar en grande, quisimos pensar en convertirnos en un país líder en infraestructura, líder en materia de puertos, líder en materia de aeropuertos. Y eso es muy importante, la actitud mental para poderla transmitir a los funcionarios, a los ciudadanos. Pensemos en grande, podemos hacer las cosas. Y afortunadamente es lo que ha sucedido. Ahora, pensando en grande,
nos pusimos una meta muy ambiciosa, un costo que ya sobrepasa los 78 billones de pesos. Eso era una cifra que al principio asustaba a la gente. Y decíamos, pero ¿por qué no? Si lo hacemos bien, se financia. Eso es lo que tenemos que hacer para realmente generar toda una dinámica que esta revolución pueda al final decir, logramos el sueño. De esos 78 billones a la costa Caribe le corresponden un poco más de 15.4 billones, que es el 20% del total. Hay 30 concesiones que están en marcha, 3 en la región y varias que afectan esta región Caribe. Dobles calzadas ya construidas, llevamos 1.300 kilómetros de dobles calzadas ya construidos. En toda la historia de Colombia, acumulando todos los años desde que nos convertimos en una república, habíamos sumado 800 kilómetros de dobles calzadas y ya llevamos 1.300 y lo que falta. De esas 660 aquí en la costa Caribe, aquí en la región Caribe. Puentes y viaductos. Yo le hacía una pregunta a algunos en algunos otros foros, que cuántos puentes creen que estamos construyendo. Entonces alguien levantaba la mano, 6 puentes, y otro me decía, no, de pronto son 9. Pues son 464 puentes ya que están en proceso y viaductos construidos, y 680 que están en construcción. Es el número de puentes y viaductos que ya hemos construido o que están en construcción. De esos, 56 aquí en la región Caribe. Por ejemplo, está el viaducto de la Ciénaga de la Virgen, que hoy vamos a ir a ser testigos de ya la conexión de un lado al otro con una tecnología maravillosa, la última tecnología que garantiza que la ciénaga no se va a contaminar con el cemento o con el concreto que se está construyendo, y es una obra que va a ser una obra muy importante porque va a ser el viaducto más largo del país, 4.73 kilómetros. Hemos construido ya 11 puentes sobre el río Magdalena. En vías terciarias hemos intervenido 38.000 kilómetros de vías terciarias, 7.200 en la región, y vamos a seguir construyendo muchas más. Ahora el ministro y el director de Invías les contará exactamente cómo va ese proceso de las vías terciarias, que es algo que todo el mundo nos pide. Me decían, presidente, maravilloso esas grandes vías y esos grandes puentes, pero ¿yo cómo saco mi producto? Necesito vías terciarias, y es una necesidad sentida, y por eso hicimos esa reforma constitucional para, por una sola vez, sacar una plata de un cajón de las regalías y trasladarla a otro con destinación específica en las vías terciarias. Y eso ya va en marcha, y tengo que reconocerle, y ahora vamos a hacer ese balance, a un gobernador de la costa Caribe que ha sido el gran campeón, el gobernador de Bolívar, en ponerse las pilas, y está haciendo la ejecución más rápida y más completa de vías terciarias de todo el país. En puertos, también. Yo recuerdo cuando comencé mi vida pública en el año 90-91, ministro de Comercio Exterior, me entregaron un decreto, nómbrase como ministro de Comercio Exterior y abra la economía.
Yo venía de trabajar con la Federación de Cafeteros y a mí me impresionaba mucho que iba a Buenaventura o venía aquí a Barranquilla o iba a Cartagena y veía a los estibadores ahí sentados mirando cómo los contenedores subían el café a los buques. ¿Y por qué era eso? Pues porque los sindicatos no permitían que se cambiara el contrato de trabajo. Se había descubierto una nueva tecnología. En ese momento estaban recién descubiertos los contenedores. Entonces, como a los estibadores le pagaban por cada saco de café, que cada saco pesaba 60 kilos y lo subía, entonces les pagaban como si lo hubiera subido y ellos sentados tomando tinto viendo lo que estaba pasando. Por supuesto, la eficiencia de esos puertos era de lo peor que había en América Latina y en el mundo. Se privatizaron los puertos, se comenzaron a modernizar y nosotros nos propusimos modernizarlos y volverlos más eficientes, lo más eficientes posibles. Y hoy tenemos, el puerto de Cartagena es el más eficiente del Caribe y el puerto de Buenaventura es el más eficiente del Pacífico latinoamericano, con una inversión superior a los 4,5 billones de pesos. Aeropuertos. Hemos intervenido 51 aeropuertos. 51 aeropuertos y esas intervenciones son las intervenciones con una cifra superior a los 800 millones, porque si hay intervenciones de menos de 800, la cifra sube a 94 aeropuertos que hemos intervenido, pero con más de 800 millones, 51 aeropuertos, inversiones por 7.4 billones de pesos. 19 de esos aeropuertos están en la región Caribe, una inversión de 800 mil millones de pesos. Ahora veremos cómo vamos avanzando en esas inversiones. Pero, por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá. El aeropuerto de Bogotá, cuando llegamos estaba estancado, nada avanzaba, nos pusimos las pilas, la parte institucional, y hoy Bogotá tiene el aeropuerto número 1 de carga en América Latina, número 3 de pasajeros después de México y Brasil, y uno de los aeropuertos más eficientes del mundo, eficiencia medida por aviones que entran y salen por cada hora, porque modernizamos toda la parte tecnológica. Y así hemos venido interviniendo aeropuerto tras aeropuerto. O sea que este sueño, esta revolución sigue y lo hemos hecho además con un gran cuidado en materia de transparencia. Ahora le va a decir el director de Invías, le voy a decir que les cuente qué pasaba antes y qué pasa hoy con las licitaciones de Invías. Antes se presentaban 1, 2, máximo 3 proponentes porque no había confianza. Hoy el promedio es entre 40 y ¿cuántos, Carlos? 40, 50. ¿Cuántos? 106 proponentes por obra. ¿Eso qué significa? Una gran confianza en que las cosas se están haciendo bien. En las concesiones, las inversiones más grandes en la historia de Colombia, y no ha habido una sola queja de ningún contratista, de ningún concesionario, de nadie diciendo aquí hubo gato encerrado, aquí hubo algo que no nos gustó, porque lo hemos hecho con total y absoluta transparencia. Y eso creo que es un aspecto muy positivo, porque acuérdense que hace unos años donde más señalaban que había corrupción era en el sector de la infraestructura. Y pues nos queda mucho camino por recorrer, pero también lo hemos hecho de una forma responsable fiscalmente, para no hipotecar el país y no dejarle al próximo gobierno hipotecado.
y venía discutiendo eso con el doctor Juan Martín Caicedo, el presidente de la Cámara de la Infraestructura, que él nos hace un seguimiento diario, pues de cómo va todo lo que tiene que ver con la infraestructura, cómo va esta obra, cómo va esta otra y cómo está la parte fiscal, cuántas concesiones hemos cerrado ya, el cierre financiero, por ejemplo, hoy una de las instituciones que creamos, que fue la agencia o la institución de financiamiento para poder ayudar a financiar estas grandes obras, ¿cómo se llama? La financiera de Desarrollo Nacional. Esa financiera hoy está aprobando 2 cierres financieros muy importantes, adicionales, o sea que ya seguimos avanzando. Pero lo que quiero resaltar aquí es la responsabilidad fiscal con que hemos hecho todas estas obras. Y me decía Juan Martín Caicedo, mire lo que usted ha hecho, mire lo que ha hecho este gobierno, mire la cifra que usted le está garantizando hacia el futuro al país para continuar con esta revolución, pero al mismo tiempo mire la responsabilidad con que ustedes han actuado para no hipotecar al próximo gobierno. Y doctor Juan Martín, le dije, hágame un favor, ¿por qué no le dice al auditorio que vamos a tener, usted tiene más legitimidad que yo, le creen más que a mí, ¿por qué entonces no les cuenta aquí a estos amigos las cifras que usted mismo me mostró? Presidente, lo hago con gusto. Evidentemente, este es el último reporte del Ministerio de Hacienda. Las vigencias, el total de vigencias futuras que garantizan la inversión del sector de infraestructura de transporte asciende hoy a 82 billones de pesos, 127 mil millones de pesos. Pero lo más interesante, presidente, es justamente lo que usted mencionaba en sus palabras, de qué manera para el periodo 2019-2022, como porcentaje del PIB, solamente el 2.4% de esas vigencias van a tener que ser ejecutadas en los próximos 4 años. ¿No deja usted hipotecado al próximo gobierno en materia de vigencias futuras? Pero lo importante, reitero… ¿Y con cuánto nos lo dejaron a nosotros? Con 9.5 como porcentaje del PIB. Mire lo que está diciendo el doctor Juan Martín, simplemente… que el próximo gobierno, sea quien sea, no venga a decir el día de mañana, es que nos dejaron hipotecados. No, les estamos dejando un gran espacio para que continúen y decidan y inviertan, pero al mismo tiempo estamos garantizando que lo que ya estamos contratando, lo que ya tenemos diseñado, se haga. Eso es una visión de largo plazo, pero también con responsabilidad en el mediano plazo y sobre todo frente al próximo gobierno. Y hablando de vigencias futuras, en esta revolución y en este sueño que yo tenía hace 8 años, ahí estaba contemplado una visión multimodal. El transporte aéreo, el transporte por ferrocarril, el transporte por carretera y el transporte por río y por mar. Y por supuesto una de nuestras grandes autopistas en ese sentido es el río Magdalena. Y por eso incluimos el río Magdalena dentro de los grandes proyectos. Todos ustedes saben lo que sucedió, los retrasos que hubo, los problemas que tuvimos, y eso se fue retrasando y se fue en cierta forma distorsionando la importancia de esa inversión. Cuando
ya afloró el problema y tocó caducar el contrato, pues teníamos una situación diferente. Por eso teníamos que ver cómo vamos a hacer el proyecto, si lo vamos a hacer, y teníamos que ordenar unos nuevos estudios, unos nuevos diseños. Ya, por ejemplo, el tráfico que estaba previsto porque el petróleo estaba a $110, pues la situación cambió radicalmente. El petróleo se vino abajo, la producción de petróleo ya no iba a ser la misma y varios factores que cambiaron. Al mismo tiempo, pasaba el tiempo y parte de la financiación que venía de Ecopetrol, que venía de Cormagdalena, se fue utilizando en mantener el río, y entonces esa financiación que al gobierno le ayudaba mucho en su concepto original, pues dejó de existir. Y ahí entonces fue cuando nos sentamos con el ministro de Hacienda, con el jefe de Planeación, a tomar una decisión. Tenemos una capacidad muy limitada de aumentar las vigencias futuras, precisamente para dejarle al próximo gobierno un espacio para que pueda hacer sus inversiones. Tenemos una solicitud inmensa, todo el mundo quiere proyectos. Tenemos solicitudes por más de 20 billones de pesos. Cormagdalena son cerca de 3,5 billones. Entonces, ahí nos sentamos y ahí es cuando uno tiene que tomar las decisiones ya políticas. Esto va por encima de esto, esto va por encima de esto. El costo-beneficio de cada una de esas obras, de cada uno de esos proyectos, y esa decisión la tomé anoche y el proyecto del río Magdalena va. Los estudios ya están listos, los estudios de diseños ya Planeación los estudió y Hacienda los está terminando de estudiar. Eso tiene que ir a un CONFIS y después tiene que ir a un COMPES. Ya le dije al ministro de Hacienda que me hiciera ese CONFIS y ese COMPES antes de mediados de abril para que eso pudiera quedar garantizado. Y con eso creo que dejamos también una obra muy importante, que por razones ajenas realmente al control de mucha gente y del gobierno se había retrasado, pero más vale tarde que nunca y me complace mucho estar aquí para poder confirmar que el proyecto del río Magdalena va. Hay otros proyectos, pero vamos a el ejercicio ahora es escuchar al ministro y a los diferentes funcionarios para que nos vayan contando y les vayan contando a ustedes ya específicamente en qué va cada proyecto, dónde hay problemas y como les digo, si hay problemas y los cuellos de botella, el ministro y todos los funcionarios se quedan aquí resolviéndolos en los próximos 2, 3 o 4 días para que podamos de aquí al 7 de agosto avanzar lo máximo posible y dejar esta revolución de la infraestructura marchando a la máxima velocidad posible. Y creo realmente que la costa Caribe es de las que más se va a beneficiar. Esto genera empleo, esto genera competitividad, esto atrae inversión. Y lo estamos viendo. Aquí en Barranquilla, pues las obras de infraestructura, usted lo sabe perfectamente, querido gobernador, estábamos sobrevolando el puente Pumarejo, director de Invías, hay que ponerse las pilas y decirle a esos constructores, no vi mucha gente, y ustedes saben que tienen unos plazos, y si no cumplen los plazos, las multas. Y las multas sin contemplaciones. Hay que acelerar esa construcción. Lo que Barranquilla
Solamente Barranquilla se ha beneficiado en materia de infraestructura, la circunvalar, pues todas las obras deportivas, los más de 7 colegios, megacolegios que hemos construido, en fin, eso está por todo el país. O sea que esta revolución de la infraestructura sigue, va a continuar y ya es una realidad, ya es un hecho. Como les digo, ya las obras que ya están ejecutadas, ahí están. Y no nos pueden decir que aquí vinimos, queridos gobernadores y gobernadoras, a hacer fraude electoral. Aquí lo que vinimos fue a pensar en las próximas generaciones, a seguir sembrando esas semillas y a seguir cosechando lo que hemos sembrado para que la costa Caribe, para que el país tenga un mejor país hacia el futuro y tenga una mayor competitividad. De manera que gracias a ustedes, gobernadores.